Hola, hola a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Nada fue un error. En esta oportunidad queremos darles las gracias por la aceptación, la receptividad en las redes sociales y por acompañarnos en nuestro canal eh, semanalmente escuchando nuestros contenidos. En esta oportunidad vamos a hablar de un libro hermoso que a simple vista pareciera un libro dedicado a los niños, pero en realidad es un libro que deja una gran lección de vida en cuanto a la filosofía que vivimos como tal del amor y la amistad. Y este libro es El Principito. Sí, cuando estábamos planteándonos como que este contenido adicional que íbamos a hacer a nuestros episodios regulares, una de las primeras ideas en las que coincidimos fue en El Principito, porque como bien lo estaba diciendo Bianca, a pesar de que es un libro que además, bueno, por lo general nuestro primer acercamiento también lo tenemos en la niñez, conforme crecemos nos damos cuenta de que tienen unos mensajes sumamente profundos y aleccionadores para la vida, ¿no? Entonces, creo que es una obra que ha permanecido en el tiempo porque reviste de un gran valor, ¿no? Su mensaje y su moraleja final, nos dejan múltiples lecciones para poder vivir una vida un poco más como lo queremos promover acá, que queremos vivir una vida feliz, ¿no? Entonces, bueno, yo anoté por allí unos datos curiosos del libro. Bueno, el libro fue escrito durante la Segunda Guerra Mundial y publicado en el año 1943. Eso realmente, cuando uno ve la hermosura que tiene ese libro, pensar que fue escrito en un ambiente o durante una época tan difícil y tan turbia para la humanidad, creo que, bueno, eso también habla mucho de el poder de la imaginación que podía tener este autor, Antoine Saint-Exupéry, algo así es como se pronuncia. Eh, este, Según los datos que nosotras consultamos, se trata de el libro más vendido de la historia después de la Biblia. Y bueno, eso tiene una gran connotación cultural para la humanidad y ha sido traducido a múltiples idiomas y publicado en diversos formatos. Así que bueno, comencemos nuestra reflexión sobre el Principito. Una de las cosas que a mí más me gusta de este libro son las ilustraciones. Me parece que son demasiado sublimes y en la Ujú, medida en que uno lo va leyendo, uno se traslada. Y el ujú, autor logra conectar como sus su escrito con ese ujú, tema de la imaginación. Por ejemplo, al principio del libro, cuando el principito se consigue al aviador, que le ujú. dice que le dibuje, ¿cómo era? El sombrero. Ajá, el sombrero y que lo metiera en una caja, ¿sabes? No, no era el sombrero, No. era el animalito, que él necesitaba que no se comiera como todas las cosas de su planeta y necesitaba que lo metiera en una caja. Y el aviador se lo dibujaba y el principito le decía que era muy grande, que así Mm, no, hasta que él dibujó una caja y se suponía que dentro de esa caja estaba, no me acuerdo cuál es el nombre del animalito. Y Oye, yo tampoco. el principito le dijo que era maravilloso, eso era exactamente lo que él quería. Entonces, me parece que desde el inicio, él Ujú, como que logró conectar esa parte donde uno dice, bueno, una de las grandes frases de esta obra es, lo esencial es invisible a los ojos. Y al hacerlo mm. de esta manera, él pudo, el cordero. Él le El pidió que dibujara cordero. Ajá, un ajá, el cordero. cordero. Sí. Entonces, al hacerlo de esta manera, eh, es llevar a los lectores
a esa creatividad infinita, porque Mm, al hacerlo dentro de la caja, o sea, tú te puedes imaginar cualquier cosa y por eso es que este libro tiene múltiples interpretaciones y en la medida en que uno lo lee, uno le da como distintos sentidos. sí, sí, a mí la verdad es que del Principito, bueno, sí, yo coincido con lo de las ilustraciones y creo que fue un aspecto muy acertado y fundamental para poder trasladarnos, porque ¿qué pasa cuando nosotros leemos? Por lo general, los universos los escenarios planteados son escenarios que nos imaginamos. Y en este caso, eh, esto invita al lector a que nosotros nos traslademos a ese universo o a esa imaginación que, que exhorta el autor. Y sí, ahora sí, sí recordé el tema de que, bueno, dentro de la caja puede haber eh, cualquier animal, cualquier cosa. Y entonces es una de las grandes lecciones que nos deja el Principito, que es la importancia de usar nuestra imaginación. Y yo creo que eso es algo que eh, y por eso es que creo que a lo mejor se torna como o se percibe como un libro infantil, porque dice, sí, claro, la imaginación es una cosa o forma parte del desarrollo psicopedagógico de un niño, pero la verdad es que la imaginación es un recurso que debemos alimentar durante toda nuestra vida, porque eh, supone tantos desafíos el vivir, este, y nos enfrentamos a tantos problemas y a tantos obstáculos a lo largo de nuestra vida, que solamente teniendo una mirada amplia del mundo, teniendo una imaginación activa, aprender a pensar fuera de los esquemas a los que estamos acostumbrados, a los que nos acostumbramos después de cierto tiempo, eh, fortalecer nuestra imaginación nos ayuda incluso a, a llevar momentos muy duros, ¿no? Pensar de que a lo Sí. mejor estás viviendo en una realidad que no te es placentera, o como en el caso del autor que estaba viviendo durante la Segunda Guerra Mundial y que estaba escribiendo eso, la imaginación a lo mejor lo salvó o este ejercicio fue un recurso para plantearse eh, la valoración de la vida desde un esquema distinto a lo que se estaba viviendo en la época, ¿no? Porque al ser francés, Francia estaba involucrada dentro de la Segunda Guerra Mundial. Este, entonces, creo que ese es uno de los elementos más rescatables y que debemos aplicar en todo momento. Claro, es como, no importa lo que estés viviendo, ni lo adulto que seas, lo muy Mm, adulto que seas, pero es darle sentido a la vida según lo que tú sientas, lo que tú mm, quieras. Es validar todas esas cosas que se nos olvidan por la inmediatez, por vivir en lo urgente y no en lo importante. Y de ujú, hecho, en todo lo que escribe el autor es esa forma de ver al adulto y cómo los adultos de cierta manera se enfocan en ciertas cosas, pero el principito quiere proteger esa esencia de la niñez y no mm, entiende cómo viajando a través de todos estos planetas encuentra tantas personas que les interesan cosas tan superficiales ujú, y pudiendo disfrutar de muchísimas cosas. Entonces ujú. yo creo que es ese sentido de la vida, ¿no? Es ese sentido no de lo que hay o de lo que nos dicen otros, sino de cómo nosotros podemos verla, cómo nosotros podemos percibirla y qué finalmente queremos vivir. Sí, sí, y yo creo que eso también nos lleva además que es una cita muy famosa de eso de que lo esencial es invisible a los A los ojos, ojos. eh, porque, bueno, vivimos en un mundo que nos exhorta mucho al materialismo, desde todo punto de vista, no nada más al materialismo o
o sea, no nada más el materialismo como temas económicos o monetarios, sino el materialismo de que siempre queremos que todo sea tangible, ¿no? Y no nos damos cuenta de que existen aspectos por ejemplo, hay unas premisas filosóficas que dicen que tenemos que ver para creer, Ujú. pero realmente tenemos que creer para ver, porque si nuestra atención no está en búsqueda de ciertas cosas, difícilmente vamos a poder ver algo que nunca nos hemos imaginado siquiera, ¿no? Entonces, este tema de, de darle la importancia, la relevancia a esos aspectos y está muy ligado con lo que estábamos hablando de la imaginación. Y yo creo que grandes descubrimientos, grandes inventos en la humanidad se han podido dar porque hay personas que imaginan otras cosas. Eh, o sea, yo supongo que una persona que viaje en el tiempo, haciéndonos ese ejercicio extraño, ¿no? De que una persona en los años, en las primeras décadas de los años 1800 jamás se hubiera imaginado que pudiera existir un avión. Y seguramente todo aquel que imaginara un mundo en donde pudieran haber un transporte o medios de transporte aéreo, cuando en ese momento ni siquiera existían autos, sino que existían carretas llevadas por caballos, difícilmente iba a pensar que eso, pero porque alguien imaginó otra cosa y pudo creer de que eso podía ser creado, de que era algo que pudiera manifestarse en algún momento que vino de una imaginación, es es algo que uno dice, bueno, hay que creer para ver y Primero. no, y para poder crear, ¿no? Eh, y eso se relaciona también bueno, que es como que iba el punto inicial de que pensamos, y también las mismas circunstancias de la vida a veces nos llevan por un camino de decepción y nos hace olvidarnos de nosotros mismos, nos hace olvidarnos de esos niños que fuimos en algún momento, en el que veíamos maravillas en donde probablemente no había, pero esa misma ingenuidad, esa misma capacidad de crear cosas. Fíjate que a veces uno ve a los niños y dice, ¿cómo pueden ser felices jugando con cualquier cosa? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le dan un sentido a eso. Pueden estar jugando, no sé, en la tierra o pueden estar tomando cualquier cosa y hacer de eso un juguete y son felices así. Y es en ese aprendizaje del mundo, nos vamos olvidando de que hay cosas sencillas que también nos pueden dar felicidad y nos damos cuenta que esa felicidad puede ser más un estado interno que un estado externo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que a medida que pasa el tiempo, nosotros somos programados. De hecho, en el resumen que hicimos anteriormente de los cuatro cuernos, hablábamos Mm, de eso, de ujú, que uno viene siendo programado y perdemos de cierta forma esa facultad de ser auténticos. Y ujú, justamente este libro, El Principito, nos invita a eso. ujú, Tomando el ejemplo que diste de los niños, hay algo maravilloso que hacen todos los niños. Por ejemplo, yo llevo a mi hijo a un parque y él me dice, mamá, voy a buscar un amigo. O sea, y es una cuestión de que ellos se relacionan sin importar absolutamente nada, sin importar clase social, sin importar nada, absolutamente nada, si tiene el mejor juguete, cómo está vestido, qué está haciendo. Simplemente si, por ejemplo, coinciden en un juego y en ese juego es de correr, es de lanzarse en el tobogán, es de simplemente unirse para hacer una dinámica, la hace. Entonces, ujú, yo creo que esa parte donde el Principito nos habla justamente de esa frase que trasciende a través del tiempo y que nos invita a ver lo esencial que es eso que realmente sentimos sin importar más allá, es algo que se disuelve, es algo que se pierde.
Y cuando no somos capaces de conectar con nosotros mismos, cuando no hacemos un Ujú, alto, cuando no trabajamos nuestro crecimiento personal, cuando dejamos que, no sé, las otras personas, los pensamientos de las otras personas invadan demasiado nuestras vidas o nos ujú, dejamos llevar demasiado por la dinámica de la sociedad, perdemos esa capacidad. ujú, Entonces, o sea, este libro, así como tú dijiste en la introducción, es el segundo libro más vendido del mundo. Yo creo que tiene mucho sentido porque ¿qué adulto no se conecta con esa parte y no le da como nostalgia ver que quizás muchos de esos ejemplos que están allí uno puede o pudo en algún momento haber caído, donde uno ujú, le da más importancia, no sé, al tener y no al sentir? ujú. Sí, ¿Ves? y no al ser, incluso, porque a veces empezamos a construir nuestro ser y nuestro sentido de nosotros mismos a partir de las pertenencias que tenemos. Y ojo, no, o sea, no es que, no es que hay que vivir despojados de bienes materiales, porque los bienes materiales son un medio para nuestra existencia, pero es eso, hay que entender de que son un medio para nuestra existencia, que nos pueden otorgar bienestar, que nos pueden otorgar una serie de cosas, pero que nuestro objetivo no puede ser únicamente ese. Y no podemos construir nuestro ser a partir de ello, ¿no? Es un medio para la subsistencia. eh, es difícil porque estamos constantemente eh, bombardeados de una serie de estímulos que nos dicen que nuestro valor y que nuestra importancia y relevancia en esta existencia es a partir de las cosas materiales que logremos. Pero Claro, yo sí creo que la manifestación de esa riqueza material tiene que venir acompañada de una profunda conciencia espiritual y porque si no, creo que se desprovee de sentido y es por eso que hay muchas personas que a la vista del mundo se ven muy exitosas, parecen tenerlo todo, pero en el fondo eh, llevan un profundo vacío emocional, espiritual, nada los llena y, y ahí nos damos cuenta que, bueno, que tiene que haber como un equilibrio, tiene que haber una coherencia y una mayor integración entre las cosas que somos, y entre lo que queremos ser y la riqueza o la manifestación de bienes materiales, ¿no? claro, porque indudablemente para que algo fluya y se mantenga en nuestra vida y sobre todo se mantenga, tiene que haber un equilibrio en los distintos aspectos, Mm, porque como bien lo dices tú, puedes manifestar muchas cosas materiales, pero si interiormente te sientes terrible, ujú, no vas a disfrutarlo. ujú, ujú, Quizás los otros pueden ver muchas cosas, pero tú internamente no lo disfrutas. Y hay muchas personas que llegan al éxito, a la cúspide, y luego empiezan procesos reflexivos muy profundos donde uno dice, wow, pero si lo tiene todo, claro, a la ujú, vista de uno podemos pensar eso, pero realmente tenerlo todo no es solamente en términos materiales, tenerlo todo es estar bien espiritualmente, ujú, tener esa capacidad de sonreír, tener esa capacidad de alegrarte, de estimular tu creatividad, de ujú, conectar con las cosas que realmente te hacen feliz. Y eso es una de las cosas que, bueno, este libro no nos lleva a reflexionar a ese sentido que le damos a la vida, cómo vamos ujú, avanzando y cómo todo esto comienza quizás a desequilibrar nuestro ser. O ujú, sea, el correr socialmente, el tener ujú, una carrera, el tener una familia, el casarse de joven, porque si no ujú, te vas a quedar para vestir santo, todas esas, ujú, todos esos clichés que ujú, nos empujan
a querer hacer lo correcto, entre comillas, pero lo correcto porque es lo que está establecido y porque muchas generaciones lo han visto así, pero Sí. realmente no es lo correcto según lo que nosotros podamos sentir. Sí, y eso nos lleva como a otras de las grandes lecciones que podemos aprender del Principito. Y es que a veces tenemos que enfocarnos en la simplicidad de la vida. En las cosas más simples podemos encontrar virtud, podemos encontrar felicidad. Y creo firmemente que eso es así, o sea, yo misma lo he experimentado. Eh, a veces la felicidad está en reírte con un amigo, en, en disfrutar de la compañía de tu familia, en que si uno se pone a ver, cuando uno va eliminando esas cosas de la vida, o no puedes tener acceso a ellas por determinadas circunstancias, te das cuenta de que muchas veces todas las cosas a las que, por ejemplo, yo tuve un tiempo en el que me enfoqué muchísimo en trabajar, muchísimo, muchísimo. O sea, bueno, tú estabas en esa etapa de nuestra vida, Ujú. y realmente una de las cosas que hizo que nuestro tránsito por ese trabajo tan demandante, porque es que era que trabajamos a veces hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, O llegábamos más. hasta el otro día. Y lo que hizo duradero ese ciclo fue las relaciones que establecimos a lo largo de ese tiempo que estuvimos trabajando con ese ritmo tan frenético y loco. Lo que Y lo no, y hizo Oriana, llevadero y fue un eso. paréntesis, sí, Ujú, y un paréntesis acá, en esa tormenta nosotros buscábamos de manera activa desconectar y hacíamos tonterías, o sea, hacíamos un ujú, montón de cosas y era para sentirnos vivos y sentir que ese espacio no nos estaba consumiendo. Y ujú, eso logró justamente que nosotros resistiéramos tanto a ujú, nivel de cansancio ujú. porque era divertido estar uno con los Por- otros. Había momentos de peleas, como todo, por el estrés, pero a veces ujú, hacíamos tonterías que uno que, bueno, o sea, ¿qué edad tenemos? Pues, ujú, ujú. No, y que al final también, ahora cuando uno recuerda esa etapa, eh, bueno, al menos mi memoria, sí, sí a veces digo, bueno, hacíamos tales cosas, pero también la pasábamos bien. Y la pasábamos bien porque eh, a lo mejor por nuestra propia forma de ser, decidíamos enfocarnos en los aspectos positivos y aquellos que nos estaban generando felicidad y un sentido de propósito también. Eh, cuando uno se da cuenta de que, por ejemplo, pasa también lo contrario. Eh, He estado en empleos en donde a lo mejor trabajo menos horas, pero el ambiente no era el mismo, las personas no generábamos esa misma afiliación y entonces hacía que como que muchas cosas no funcionaran, ¿no? Y entonces allí cuando uno dice, bueno, uno tenía, en momentos de la vida uno se da cuenta de que los tránsitos difíciles o los desafíos, los retos, eh, y los problemas pueden ser llevaderos cuando tienes a la gente correcta a tu lado. Y eso nos lleva a otra lección, que es la importancia de la amistad y la importancia de generar relaciones y lazos significativos a lo largo de nuestra vida. total, que es una de las cosas que el Principito plantea, ¿no? De Ujú, el amor verdadero, de las buenas relaciones. De hecho, hay como una frase que dice, uno ama bonito, no sé si de forma literal, pero uno ama ujú. bonito el primer amor y el segundo amor lo ama mejor, Mejor. Ujú, mejor. ujú. Entonces, Sí. eso es algo que es muy especial porque en la medida que nosotros nos relacionamos y encontramos a estas personas maravillosas que nos hacen la vida más liviana,
mm, personas que son capaces de escucharnos, de darnos un abrazo y renovarnos, de darnos una idea o simplemente estar en el mm, momento adecuado, eso nos llena ujú, y nos conecta. O sea, los seres humanos necesitamos de relaciones buenas, duraderas. Por eso los psicópatas no se saben relacionar. Su no. distorsión es tan Mm, grande que ujú, ellos no entienden este tipo de afinidad, no tienen ningún tipo de empatía. Y por ujú, eso, bueno, una de las ujú, razones por las que son psicópatas, creo que es una de esas. ujú, Y el poder decir que pase el tiempo, que te vayas haciendo adulto y puedas decir es que tengo amigos verdaderos, es que, no sé, tengo buenas relaciones con mi familia, tengo ujú, una pareja a mi lado que siento que me ama y yo amo. Eso no es necesario gritarlo. No es ujú, necesario decir, soy una persona social, soy una persona feliz, soy una persona completa. Eso ujú, se ve porque eso ujú. se manifiesta en tu ser. Y cuando más dices cosas, a lo mejor cuando más afirmas ciertas cosas, probablemente es que estés careciendo de ellas, Sí. ¿sabes? Este, me llama la atención el aspecto de ese que dijiste del tema de los psicópatas, porque hace unos meses vi un documental, no recuerdo el nombre, pero es algo así como que construyendo a un psicópata o cómo se hace un psicópata, ¿no? Entonces, eh, bueno, se trataba como de estudios científicos en donde se debate entre si un psicópata nace o se hace, y hay un investigador estadounidense que él se dedicó como que es un neurocientífico, y él se dedicó a estudiar los cerebros de psicópatas, ¿no? Y entonces él se dio cuenta de las coincidencias que había en la estructura cerebral y tal. Bueno, entonces decía, este es el cerebro típico de un psicópata. Ta, ta, ta. Y todos los estudios científicos deben tener ensayos o pruebas ay, se me olvidó el nombre de eso, como de grupo de control, tiene que tener un grupo de control. ¿Por qué? Porque él ya sabía que estos cerebros eran de psicópatas, eran personas que ya estaban diagnosticados y que se habían comportado como psicópatas toda su vida. Entonces, el grupo de control, él empezó a ver, viste, no, este cerebro no es como el de un psicópata, este cerebro no es como, este es uno normal, ¿no? Y de repente en el grupo de control vio a uno que tenía el cerebro típico de un psicópata. Y le llama la atención que dentro del grupo de control existiera uno con el cerebro de Pues, psicópata. Y cuando lo ve, era de él, era no. del científico que estaba haciendo el estudio. Y él dice, pero ¿qué es esto? O sea, yo no soy un psicópata. ¿Por qué mi cerebro es así? Y se fueron bueno, a estudiar otras cosas, y él profundizó mucho más, empezó a buscar más cerebros de gente normal, y empezó a ver que habían otros cerebros que también tenían estos cerebros de psicópatas. Pero lo que él después en conclusión llega, y es que dice que el entorno influye mucho en cómo podemos terminar de desarrollarnos. Entonces es impresionante porque él dice, bueno, yo nací en una familia amorosa, mis padres fueron personas que me apoyaron en mis procesos, entonces el entorno con el cual uno se vincula podrá potenciar cosas buenas o malas en ti, ¿no? Entonces, eh, creo que esto nos lleva como que a este tema de que generar relaciones significativas desde muy temprana edad, mantener este tipo de amistades, y es así como tú mismo le decías, cuando uno se pone a ver, qué sé yo, estas historias de personas que han hecho cosas terribles, probablemente han tenido infancias espantosas, eh,
o fueron víctimas de abusos o quién sabe cualquier cantidad de cosas y al final obviamente generan una desconexión con el mundo, no desarrollan empatía y ese es uno de los aspectos también que Que uno puede define. ayudar a estimular a través del libro El Principito, de que cuando aprendemos a ser empáticos, cuando aprendemos a relacionarnos con los demás, desde entender al otro desde sus necesidades, desde sus propios desafíos, eh, podemos ser personas más conectadas. Sí, y también como esa lección bonita que también nos deja el Principito, es entender que todos los adultos en algún momento fuimos niños. O sea, Ujú, ujú, no importa en qué posición estemos en este momento, pero todos fuimos niños y en crecimiento personal se habla mucho de esa parte de sanar al niño interior, de ujú, conectar con tu niño interior, de cuidar a tu niño interior. Y yo creo que es justamente porque es tan importante todas esas vivencias que tenemos en nuestros primeros años de vida, lo que define nuestra adultez y cuando nos desviamos, cuando nos desconectamos de ese niño interior, que es nuestra verdadera esencia, que es el que sabe lo que nos gusta, es el que sabe lo que disfrutamos, y vivimos, como siempre lo decimos, en automático, es donde ocurren estas cosas de la vida, donde ujú, hay depresión, donde no sabemos qué hacer, donde hay momentos en que nos sentimos agobiados y una serie de cosas. Entonces, creo que uno de los puntos importantes y que queremos reforzarle acá es eso. Recuerden que todos fuimos niños. ujú, Entonces, como niños, corrimos en el parque, abrazamos sin cuestionar, no sé, nos levantábamos y jugábamos con cualquier cosa, nos regalaban algo y nos gustaba más la caja que el propio regalo, y esas cosas bonitas, esas cosas ujú, que son distintas, son sencillas, pero nos generan demasiada conexión y demasiada comodidad en el alma. ujú. Y bien, que eso creo que también lo hablamos en el episodio 16 cuando abordamos el tema del ADN emocional. Y es que realmente nunca dejamos de ser esos niños. ¿Por qué? Porque la vida no es una cuestión absoluta de que cumpliste una edad y dejaste de ser ese ser que has venido. No, somos una acumulación de experiencias, somos una acumulación de vida. Cuando cumplimos la edad que tenemos y tenemos con nosotros todo lo demás. O sea, yo hoy tengo 36 años y tengo 35 y tengo 34 y tengo así hasta que eh, tengo 8, tengo 7. Entonces, todas esas cosas somos nosotros mismos. Este, existe la Oriana niña, existe la Oriana adolescente, la Oriana joven y así nunca dejaré de ser esa persona que fui, porque somos eso, somos una acumulación. Entonces, eh, pensar que porque nuestro cuerpo físico se ha transformado y ha evolucionado, pensar de que hemos dejado de ser quienes éramos o quienes no, viene a complementarse, viene a sumarse más a lo que ya somos. Obviamente, con el tiempo podemos ir olvidando y perdiendo ciertas cosas, ¿no? Así como nuestro cuerpo físico también lo hace. Nuestro cuerpo físico deja de tener ciertas habilidades, pero si esas habilidades las seguimos trabajando, probablemente permanezcan. Y yo creo que ese es el ejercicio que debemos hacer. Obviamente no vamos a volver a ser infantes ni tenemos que ser infantiles, pero sí de los rasgos propios de la infancia podemos mantener muchas cosas con nosotros en ello. Por ejemplo, yo digo que a mí me gusta siempre aprender. Entonces, una de las capacidades que tiene nuestro cerebro cuando somos niños es de aprender, aprender, ir viendo cómo absorbemos el mundo. Y esa es una capacidad que no debemos dar por culminada, porque todo el proceso de vida incluso nos dice que debemos generar algún aprendizaje, ¿no? Este, y yo creo que eso también da
como otra de las grandes lecciones dentro del Principito, que es que nos exhorta a ser auténticos y a ser fiel a quienes somos. Y esa fidelidad parte desde nuestra infancia. Sí. Hay otra cosa que eh, dentro de la obra se dice, algo así como, es como la metáfora de que no odies a todas las rosas porque una te pinchó. O sea, Ujú, no todo el mundo tiene como la culpa de algo, o no ujú, abandones tus sueños simplemente porque uno no se realizó. ujú, Entonces, ujú, retomando eso de que tú dices que somos el cúmulo de todo lo vivido, una de las cosas que a veces nos pasa es que dejamos que ciertas situaciones nos determinen. No ujú, pudimos cumplir algo y entonces la frustración nos gana y nos vamos hacia otro lado y no tenemos esa capacidad de volver a conectar o de insistir en eso que realmente queremos. Y por eso muchas veces nos descuidamos a nosotros mismos buscando afuera lo que está dentro, ujú, buscando en el exterior, en el trabajo, en la pareja, sin ser responsable de nosotros mismos. Entonces, cuando entendemos y cuando hacemos ese viaje interior, y es muy bonito lo que dijiste, no dejamos de ser niños. O sea, ujú, eso es verdad porque incluso cualquier adulto en cualquier momento puede desarrollar cosas increíbles a nivel creativo, o de repente hay personas que, no sé, a uno lo pueden sorprender haciendo algo especial y uno no sabe que esa persona tenía ese talento y uno se queda así como que, wow, yo no sabía que tú tenías ese talento oculto. ujú, ujú, Pero la incomodidad de la vida muchas veces nos lleva a buscar, como quien dice, esa zona cómoda o esa zona segura y nos olvidamos de conectar con eso bonito que quizás en su momento a lo mejor no te está dando plata, a lo mejor tú sientes que estás siendo improductivo, sientes que ujú, no estás avanzando en lo que quieres, pero quizás eso es lo que te va a hacer el camino para llegar a tu verdadero propósito en la vida. ujú, Entonces, esa parte es como maravillosa, conectar siempre con ese niño interior, sin dejarse guiar o eh, como sin dejarse cegar por ajá, las cosas que están ya predefinidas. O sea, cuando tenemos esa intención y la ujú, podemos disfrutar realmente, yo creo que ahí es donde tú empiezas a hacer tu vida en libertad, ¿sabes? ujú. Y conectas contigo mismo. Ujú, Ujú, total. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que tenemos eh, la intención siempre de encontrar lo que amamos, pero buscamos afuera, no buscamos adentro porque el viaje interior a veces cuesta mucho. Entonces comenzamos a disfrazar las cosas y pretender que las respuestas están allá en el exterior. sí, sí, Bueno, bueno, amigos, con esta reflexión terminamos. Recuerden sí. conectar con su niño interior. Recuerden leer El Principito si no lo han leído y si lo han leído, vuélvanlo a hacer. Es un libro maravilloso que tiene miles de interpretaciones y miles de formas de conectar con el propósito de la vida misma, el amor y la amistad. Así es. Síganos en nuestras redes sociales. Continuamente estamos publicando contenidos. Y déjenos sus comentarios si quieren que hagamos reflexiones de cualquier otro libro. Chao, chao. Chao.